Este estudio acerca de las doctrinas, pues que estas doctrinas, como saben, hemos venido hablando de transformaron el mundo. Doctrinas o enseñanzas que han sido conocidas justamente como eso, como doctrinas de la gracia. Oremos. Amado Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de exponer este tema, Señor. Y gracias porque estamos conociendo en amplitud toda tu gracia, toda tu historia, Señor, todo tu amor, Dios Todopoderoso, que has puesto a través de muchos hombres en toda la historia de tu iglesia, Señor, en el desarrollo de la iglesia. Y todo esto tiene que ver con un fundamento, Señor. Todas estas enseñanzas que se exponen tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque esto nos ayuda a comprender muchísimo más, de ampliar nuestro conocimiento en cuanto al Evangelio, Padre. Gracias, amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. A través de estas doctrinas de la gracia, nosotros podemos ver literalmente cómo opera Dios y que muchas veces no hemos sabido cómo responder a este agradecimiento. Nuestro Dios es completamente santo, es sabio, es justo, es omnipotente. Y así trabaja Dios. Y si entendemos esa santidad, esa sabiduría, si entendemos esa justicia y su omnipotencia, lo que deberíamos hacer todos nosotros es caer de rodillas y decirle: Señor, no merezco tanta gracia de tu parte. ¿Quién soy yo para que me hayas tratado de la manera como me tratas? Algo así dijo el salmista en un momento de su vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tú hayas tenido complacencia de él? Bueno, nosotros también deberíamos hacer eso. ¿Quiénes somos nosotros para que él haya tenido complacencia de nosotros? Bien, hoy vamos a hablar acerca de la gracia irresistible. Y para los que anotan, vamos a darles un concepto breve, simple, acerca de lo que se conoce como la gracia o gracia irresistible. Sin embargo, vamos a ver por parte qué es la gracia. Vamos a ver la gracia común, la gracia especial, para finalmente centrarnos en el punto que nos toca, es la gracia irresistible. Simple y llanamente, de manera rápida, podemos definir que la gracia es un favor de Dios que es inmerecido. Así rapidito. Es un favor de Dios que es inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Todo lo que yo recibo de parte de Dios, que es todo, que yo no merezco, eso es gracia. El hecho de que estemos respirando en este momento, eso es gracia. Que usted haya podido venir esta mañana aquí, eso es gracia de Dios. Que usted esté vestido como está vestido, eso es gracia de Dios. Que haya podido dormir en una buena cama, esa es gracia de Dios. Así que todo eso que tenemos no lo merecemos, pero por simple gracia de Dios lo podemos aprovechar. La gracia de Dios es todo favor, es bien, es benevolencia que hemos recibido de Dios y que a la vez es una benevolencia que reconocemos no merecemos esa gracia. El teólogo Oswald Chambers decía al respecto: hay un cierto orgullo en la gente, escuchen esto, hay un cierto orgullo en la gente que les hace dar y dar, que son dadores. Pero venir y aceptar un regalo es otra cosa. Voy a dar mi vida hasta el martirio, voy a dedicar mi vida al servicio, haría cualquier cosa. Pero no me humilles hasta el nivel del peor pecador, merecedor del infierno. Me dicen que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Y ciertamente hay un cierto orgullo en cada uno de nosotros.
Hay gente que da inclusive, y ahora por las redes sociales, dan algo, pero dejan algo grabado para que sepan que yo estoy dando algo. Cuando en diciembre, por tradición, se suelen participar en esos intercambios de regalos, usted no le está diciendo a la persona, hey, yo quiero este regalo que está aquí. Este Rolex yo lo quiero, no, no la imitación. Este Rolex de verdad que uno no hace eso. A uno le dan el regalo y ya uno lo acepta. Bueno, nosotros no le exigimos a Dios que nos diera su gracia. Y Él nos las dio. Conforme nos las dio, nosotros la hemos recibido. Por don de Él, por fe de Él, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces surgen preguntas como estas. El hombre no tiene méritos, no tiene participación, no tiene reconocimiento alguno. Y aquí estoy apuntando hacia la salvación. ¿Ha hecho el hombre algo para merecer esa salvación? Bueno, sí ha hecho algo. Ha pecado. Y si tuviéramos que dar una respuesta entre sí y no, pues realmente no, el hombre no ha hecho absolutamente nada para merecer esa gracia de Dios. La palabra de Dios dice que para que nadie se gloríe, la salvación es un don de Dios. Es por gracia a través de la fe para que nadie se gloríe. Entonces, repito, ¿qué significa gracia? Un favor de Dios que es inmerecido. No lo merecemos. Pero dentro de esta palabra o este concepto gracia, se diluyen o hay otras ramificaciones, por así decirlo, como la gracia común y la gracia especial. Así como hay una revelación general, también hay una revelación especial. Pues también hay una gracia común y una gracia especial. Y esto no es un invento de filósofos, de teólogos. Esto está expuesto en toda la extensión de la palabra de Dios. Gracia común, para que anoten, es un favor que Dios hace a los hombres de manera general. Gracia común es un favor que Dios hace a los hombres de manera general. Cuando hay un desastre natural, por ejemplo, en un país específico, por gracia de Dios, solo se afecta una parte. Y cuando eso ocurre, ¿por qué aquí sucedió este desastre y aquí no? Bueno, eso es gracia, la gracia de Dios. Usted que es cristiano, que ora, que lee la palabra, que la estudia, que expone el evangelio, que viene al culto todos los domingos, que viene a los servicios de oración, que usted ora por sus familiares, por sus vecinos, pero ve que su vecino de manera económica es más próspero que usted. Tiene negocios, tiene muchísimas cosas materiales. Y usted dice, pero ¿y por qué él tiene eso y yo no? Eso es la gracia común. Que ellos, aunque se manifiestan en muchos de los casos rebeldes a Dios, bueno, Dios le place, porque Él le place, y le da esa gracia común. Porque cuando llueve, llueve para todos, no para sus elegidos nada más. Cuando sale el sol, sale para todos también. Muchos que cultivan, que labran la tierra y no creen en Dios, para ellos les llega su tiempo de la cosecha, de que llueva, de que salga el sol. Eso es gracia común. Dice Mateo en su capítulo 5, versículo 45. El Dios hace salir su sol entre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Como ven, Dios no hace salir el sol para un solo grupo, sino para todos. Dentro de esa gracia común, por cosas que muy poco entendemos, y es allí donde uno dice, bueno, que Dios tiene sus cosas misteriosas. Él le ha dado a un grupo, dentro de ese grupo común, algo que se llama una gracia especial, a un grupo nada más.
Y esa gracia especial es la que le ha dado a sus elegidos, a sus escogidos. Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 11, versículos 5 al 7, escribió el siguiente: y de la misma manera, habiendo quedado presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Gracia común y gracia especial. Esa gracia común fue la que mantuvo durante 40 años en el desierto a un pueblo que ustedes conocen muy bien. Ese pueblo israelita que en un cierto momento se mostró desobediente, se mostró orgulloso, se mostró rebelde. Pero a pesar de ello, cuando les hizo falta agua, Dios les dio algo. Los alimentó con maná todos los días. Cuentan la historia que eran casi 2 millones de personas. Y ellos fueron alimentados de manera general por la gracia de Jehová. Pero Dios dentro de ese pueblo se reservó a una generación, a un grupo de personas, a hombres como a Moisés, como a Aarón, como Josué, como Caleb, para llevarlos a la tierra prometida. A ellos y al resto de los que le siguieron conforme a los mandamientos de Dios, a ellos les dio una gracia especial. Entonces el pueblo de Israel está esperando a un Mesías y el que llega no lo reciben. Y al final leemos cuando Pablo aquí está discutiendo con el pueblo y le dice: ¿qué vamos a decir de Israel? ¿No lo alcanzó? Y me imagino que Pablo le diría: espera un momentico. Israel fue rebelde. Pero hay un remanente, dice lo que acabamos de leer, que se ha hecho no por obra, sino por elección de la gracia de Dios. Es decir, no tienen mérito entonces. Aquellos que lo buscan no lo han alcanzado. Ciertamente, en general, hay un grupo que no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Entonces Pablo y el resto, bueno, dice aquí la palabra, fueron endurecidos. La forma como Dios trabaja su gracia muchas veces nos da esa convicción de pecado, incluyendo al que no cree. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y tenemos conciencia. La persona que no cree en Dios muchas veces hace algo y por conciencia recapacita y se da cuenta que lo que hizo no estuvo correcto. Entonces tiene allí un remordimiento. Y si tiene valor, va y busca, si en el caso que haya ofendido a una persona, va y se disculpa con la persona. Eso hace. Esa conciencia lleva a cualquier persona a tener remordimiento. Y cuando reflexiona se da cuenta que falló, que no debió hacer lo que hizo. Y por eso Dios envió su Santo Espíritu para traer convencimiento de pecado a esa conciencia que responde a la gracia común. Entonces, visto esto de manera rápida, recuerden que estos son temas que hay que profundizarlos muchísimo. Y por cuestiones del tiempo no puedo ir más allá. Pero le dan luces a ustedes, guía, para que ustedes tengan a bien, que Dios ponga en el corazón de ustedes también investigar muchísimo más de lo que aquí se les está presentando. Entonces veamos qué es la gracia irresistible.
¿Qué es la gracia irresistible? ¿Qué implica esta gracia irresistible? La gracia irresistible de manera particular tiene que ver con la salvación. Entonces, ¿qué es la gracia irresistible? Bueno, la gracia irresistible es una frase para resumir lo que la Biblia enseña sobre ese trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que hace en la salvación a los pecadores. Está representada esta gracia irresistible en ese acrónimo llamado TULIP, del que hemos venido mencionando estas semanas, porque de allí es donde se desprende estas enseñanzas, estas doctrinas, y que se usa comúnmente para enumerar lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia. Esta doctrina también se conoce como, ya lo dije al principio, como un llamamiento eficaz, como gracia eficaz, como llamada eficaz el Espíritu y transformado por el Espíritu Santo. Cada uno de estos términos revela algún aspecto de lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de la gracia irresistible. Sin embargo, lo importante no es el nombre que se le puede asignar a esta enseñanza, sino cuán exactamente resume la doctrina lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza y el propósito del trabajo del Espíritu Santo en la salvación de los hombres pecaminosos y espiritualmente muertos. No importa qué nombre entonces usemos para referirnos a esta doctrina de la gracia, esta gracia irresistible. Hay un estudio detallado en la Biblia que revela que cuando se entiende esto de manera correcta, da una descripción, vemos una descripción precisa de lo que la Biblia enseña sobre este importante tema. En pocas palabras, la doctrina de la gracia irresistible se refiere a la verdad bíblica de lo que Dios decreta que sucederá, inevitablemente ocurrirá, incluso en la salvación de las personas. El Espíritu Santo obrará en la vida de los elegidos para que inevitablemente lleguen a tener fe en Cristo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nunca deja de llevar a la salvación a aquellos pecadores a quienes Él personalmente llama a través de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40, podemos leer: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que en todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. En el corazón de esta doctrina está la respuesta a la pregunta: ¿por qué una persona cree en el Evangelio y otra persona no? ¿Acaso es porque uno es más inteligente que el otro? ¿Tiene más capacidad de razonamiento que el otro? ¿O posee alguna otra característica que le permite darse cuenta de la importancia del mensaje del Evangelio? ¿O es porque Dios hace algo único en la vida de aquellos a quienes salva? Si es por lo que la persona cree que hace o es, entonces en cierto sentido, él sería responsable de su salvación. Y tiene una razón para jactarse. Sin embargo, la diferencia es solo que Dios hace algo único en los corazones y en la vida de quienes creen en Él y son salvos. Entonces no hay motivo para jactarse. Y la salvación es verdaderamente un don de gracia, como lo cita el versículo de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
¿Por qué no tiene esta creencia ningún efecto en la vida de estos demonios? Bueno, porque tal como dice el mismo versículo, los demonios tiemblan ante la realidad de las consecuencias de ese hecho, pero su vida no son transformadas por la fe que poseen. Por lo tanto, es claro que el intelecto puede aceptar los hechos de la gracia de Dios, pero eso no significa que el corazón sea rendido al Espíritu Santo en obediencia a estas verdades bíblicas. Por eso es que hay muchas personas que inclusive leen la palabra de Dios y humanamente la saben interpretar de acuerdo a su razonamiento, pero no pasa más nada, porque no han recibido el don de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la implicación de esta gracia irresistible? Esto implica que cuando Dios aplica su gracia sobre una persona, porque ésta ha sido elegida por Él en la eternidad pasada, esa persona responde al llamado del Evangelio. Esa persona es regenerada, es decir, nace de nuevo y al mismo tiempo recibe vida eterna. La gracia de Dios hace posible que la persona pueda entonces escuchar el Evangelio, entenderlo, responder a ese Evangelio, y cuando responde, realmente porque lo ha entendido, entonces es cuando su alma es regenerada. Y cuando su alma es regenerada, se produce el nuevo nacimiento, y con ese nuevo nacimiento de Dios, Dios le da vida eterna a esta persona. A eso es lo que se refiere la gracia. Entonces, ¿cómo entender esa irresistibilidad? ¿Cómo entenderlo? Vamos a verlo a través de diferentes versículos bíblicos, porque esto no lo he inventado yo. ¿Cómo entendemos esa irresistibilidad de Dios? En Génesis capítulo 1, versículo 3, podemos ver allí: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Allí vemos una demostración de ese poder del Señor Todopoderoso de Dios. ¿Se imagina que la luz haya dicho, no, yo no me voy a hacer todavía? Todavía no. Yo quiero permanecer a jugar. No sé, hágase la luz, y se hizo la luz. En Juan, capítulo 11, versículo 43, ocurrió un hecho muy conocido por nosotros. Marta y María andan desesperadas porque su hermano murió. Cuando Jesús va a verlo, ya el hombre tiene allí 4 días muerto, ya hiede, hay pestilencia allí. Y él va a entrar y no, mira, no vayas, no entres todavía, eso ya hiede, tú viniste muy tarde. ¿Y qué dice Jesús? Lázaro, levántate, ve fuera. Ahora se imagina usted a Lázaro que, no, yo quiero quedarme aquí todavía no. No, se levantó. Pero Mateo capítulo 9, versículo 9 nos da otra enseñanza al respecto. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y este, levantándose, le siguió. Dejó el dinero, dejó todo tirado ahí y se fue. Lo mismo hizo con los pescadores. Dejaron la red, dejaron lancha y se fueron. Solamente obedecieron. Mateo 4, capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces aquí el mismo ejemplo. El viento siguió soplando. Se calmó. En Daniel capítulo 4, versículo 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede poner su mano y decirle, ¿qué has hecho? Solamente aquí, en 5 versículos, y sé que hay muchísimos más, podemos ver una demostración de cómo Dios ejerce su irresistibilidad. Ni la naturaleza se pudo resistir a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios. Ni la muerte se pudo resistir a la ordenanza de Dios cuando levantó a Lázaro. Así que aquí vemos cómo esa voz irresistible de Dios se pone por encima de la naturaleza, de los que existen, y también desde antes que existiera la naturaleza, sobre los individuos, sobre los muertos. Esta enseñanza no significa que la gente nunca se resiste a la gloria de Dios o a la gracia de Dios. Y la verdad es que muchos sí lo hacen. Yo lo hacía. No sé ustedes. Heme aquí un ejemplo. Yo digo que la oveja negra de mi familia era yo. Mi esposa, mis hijos ya estaban en la iglesia, creían y me predicaban el evangelio, y yo, como que si no era conmigo, me entraba por aquí y salía por aquí. Y cuando yo iba a llegar a mi casa y decía, ¿cómo entro yo? Esto lo he dicho varias veces, ¿cómo entro yo a mi casa? Ahí tengo 4 enemigos, 4 contra mí. Heme aquí ahora. Y así hay muchas historias en la Biblia. En Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Qué estaba pasando allí con Esteban? Estaba siendo apedreado. Y vosotros, y Esteban me imagino que le digo, como dice este versículo, vosotros que sois duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Ustedes llegaron también en el momento que tuvieron que llegar. No pudieron resistirse, hermano. Y muchos todavía siguen resistiéndose, pero si son llamados por Dios, van a llegar en su momento. Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículo 21, escribió, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ciertamente, cuando la persona también se deja llevar, llega un momento que cuando vemos los primeros capítulos de la carta de Romanos, vemos como Dios dice, bueno, ¿eso es el camino que tú quieres? Bueno, yo te llamé varias veces y eso es lo que tú quieres. Bueno, dale rienda suelta a tu maldad humana. A toda esa cosa sucia que tú quieres, dale rienda suelta. Vean los primeros capítulos de la carta de los Romanos. Claramente, cómo Dios también endurece el corazón de esa gente. Y no es porque él sea la fuente del pecado, no. Sabemos que no es así. Dice Juan en su capítulo 3, versículo 19, rechazan a Cristo porque prefieren vivir en las tinieblas. Entonces, ¿qué decimos en realidad cuando hablamos de gracia irresistible? Decimos que cuando alguien ha creído el Evangelio para salvación, se debió a que Dios en su misericordia venció su resistencia en su dureza. Dios puede hacer eso y lo hace según su voluntad, porque Él es soberano y nada puede detener su mano. Entonces, ¿por qué esta doctrina es importante? Hay muchas razones por las cuales esto es crucial. Voy a mencionar algunas de ellas. Creo que nunca veremos a un cristiano verdaderamente felicitarse a sí mismo o sentirse más listo que los que no son cristianos por creer en el Evangelio. Y si eso a usted le pasa, pues reconsidere el asunto.
Porque inclusive sabemos que hay diversas iglesias cristianas evangélicas que cuya doctrina nos llevan a hacer otras cosas, sino a profundizar o estudiar como lo hacemos nosotros. Entonces no nos creamos nosotros superiores a ellos. Gracias. Gracias a Dios, gracias a ese amor que Él ha tenido con nosotros, podemos ver esto más profundamente. Pero por medio de esa gracia, que Dios nos permita, con sabiduría y con mansedumbre, hacerles entender también a estos hermanos cuál es el camino que deben continuar y qué deben corregir. De alguna forma, todo cristiano sabe muy dentro de sí que la salvación es un trabajo soberano de Dios para su gloria. Por eso, si le preguntas a un creyente, ¿por qué creíste el Evangelio y eres cristiano mientras otras personas no lo son? Seguramente pudiéramos responder, como podemos y hemos respondido, bueno, es por gracia de Dios. Ahora, aunque el cristiano sabe muy en lo profundo, en su interior, que toda salvación es por gracia, un conocimiento más consciente de que Dios en realidad le dio una vida espiritual y fe, es como hundirse en un océano de gozo que lo lleva a ser más agradecido cada día, más humilde cada día y más feliz con Dios, a pesar de lo que circunstancialmente nosotros no tengamos. Es decir, a pesar de las carencias que pudiéramos tener en este tiempo. Eso no debe quitarnos esa paz, ese gozo de sabernos hijos y elegidos de bien. Aún en medio de las circunstancias de salud. Si nos disfrutamos en el momento de abundancia, como cristianos debemos aprender también a disfrutarnos esos momentos de dolor y de sufrimiento. Se dice fácil, hermano. Sí, es verdad, se dice muy fácil. Hay que estar en los zapatos de alguien. Pero cuidado, nosotros no vamos a escapar ese tiempo. Nos pudiera llegar ese momento. Porque como digo el sabio Salomón, hay días de tristezas y días de alegría. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. En el mundo tendrán aflicciones. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dije yo? ¿El pastor? ¿Lo dijo Jesucristo? ¿Entonces somos seguidores de Jesucristo? Ajá, prepárense a vivir la realidad. O preparémonos a vivir la realidad. Así que mientras tengamos abundancia, gozo, digamos buena salud, disfrutémonos y démosle gloria a Dios por ello. Pero cuando nos toque atravesar la tormenta, entonces que sea Dios nuestra calma en medio de esa tormenta. No como el dicho popular que sabemos que después de la tormenta viene la calma. Bueno, en medio de esa tormenta, que Cristo sea nuestra calma. Amén. Esta doctrina, mis hermanos, de la gracia irresistible es crucial para evangelizar. En la Biblia leemos que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Voy a leer eso. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo leemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21.
Por tanto, concluimos que Dios nos llama eficazmente a alguien, o llama eficazmente a alguien, y lo hace en presencia del Evangelio, mediante la belleza del Evangelio revelada a su corazón, por la gracia de su Espíritu Santo, para que crea en ese mismo Evangelio. Así que no tratemos de torcer el Evangelio, ni de entretener a la gente cuando le hablemos del Evangelio. El Evangelio tiene un mensaje explícito, simple, que debe tener 4 puntos especiales, específicos, porque definen lo que es el Evangelio. Dios, ¿quién es ese Dios? El hombre como pecador. Cristo como intercesor. Y por supuesto, la esperanza de Cristo en el futuro, por medio de lo que Él va a hacer. Y esa salvación por la cual, o esa santidad por la cual nosotros diariamente tenemos que vivir y trabajar por ello. Entonces esto es vital. Todas estas enseñanzas de la doctrina de la gracia apuntan ahí al Evangelio, a ese mensaje, que es un mensaje de Dios dado a los hombres pecadores. Y por su gracia, algunos creen y otros no. Gloria a Dios porque nos dio ese mensaje de salvación a nosotros y hemos creído. Pero por gracia de Dios, porque Él lo puso en nuestro entendimiento y en nuestro entendimiento espiritual, porque para entender esto, ya decía yo hace unos minutos, una persona con una capacidad intelectual superior inclusive a las nuestras puede entender ese mensaje del Evangelio, pero si el Espíritu Santo no trata con esa persona no va a pasar nada. Puro intelecto. Y cualquiera lo puede hacer. Hay personas no creyentes que conocen inclusive mejor la Biblia que nosotros. Muchos de los ateos son especiales en estudiar la Biblia para demostrar por medio de ella que Dios no existe. Eso es una cosa que solo entienden ellos. Pero los conocen. Ahora no pasa nada con ellos, porque el don de Dios no ha querido llegar para eso. Es por gracia de Dios. Así que, como decía, no tratemos de torcer el Evangelio, de entretener a la gente, para que lo que prediquemos luzca atractivo, se escuche bonito en los oídos y no lo ofendamos. No le hables del pecado a esa persona. No lo ofendas de esa manera. No, mi hermano, si usted no le hable la condición en que se encuentra esa persona, pues me vuelvo a citar a la carta de Romanos. Si usted no le hace ver que esa persona es injusta ante Dios, que no entiende las cosas de Dios, que se ha vuelto necio delante de Dios, y que por su condición vive muerto en sus delitos y pecados, y que lo que está es preparado para servir de recipiente de disfrutar eternamente la ira de Dios, esa persona, si no se le habla de esa manera, no va a entender, no va a poder comprender su posición delante de Dios. Entonces esa persona, cuando vea y sepa realmente quién es él, cuál es su condición corrupta delante de ese Creador, entenderá, si Dios le permite, entender quién es ese Dios y quién es Él y cuál es la prontitud que esta persona necesita para reconciliarse con ese Dios del que Él mismo se ha revelado. Allí debe basarse el mensaje del Evangelio. Así que tampoco nos paralicemos creyendo que la predicación es inútil. Tenemos que predicar el Evangelio. Y que no hay esperanza para las personas muertas espiritualmente, sino que prediquemos el Evangelio con firmeza, con seguridad, sabiendo que Dios puede llevar el mensaje de los oídos de las personas a sus corazones y vencer toda dureza. Tenemos que conocer nosotros el Evangelio. Tenemos que dominar eso. Lo intentemos realmente. Apliquémoslos. Cuando lo apliquemos, lo internalicemos, entonces podemos brindar algo con seguridad y con confianza. Porque el Evangelio no se trata de su experiencia,
de lo que usted ha vivido, de cómo fue transformado. Eso pudiera ser argumentos posteriores, pero el Evangelio se trata de Jesucristo, de esa obra que Él hizo en la cruz, de cómo fue humillado, de cómo sufrió, cómo fue vilipendiado, cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, cargando con tu pecado y con el mío. La razón por la cual esa cruz, esa sangre derramada en esa cruz, ¿qué significado tiene? Bueno, si eso no lo dominamos, el mensaje del Evangelio es en vano, es tosco, es sin basamento. Es como que usted levante una columna, pero no le ponga la suficiente cabilla, lo encofre bien, que le ponga el contenido que es necesario para que esa columna se mantenga firme. Quizás con el tiempo ella puede irse cayendo si usted no la prepara bien. Entonces la columna, ¿por qué relaciono la columna? Porque el Evangelio es el mensaje central, es la columna del cristianismo. Si no exponemos a Cristo, no podemos hablar. Si no conocemos a Cristo, no podemos hablar del mensaje del Evangelio. Porque sin Cristo no hay Evangelio. Esta doctrina también nos da esperanza que cuando oramos por el inconverso a nuestro alrededor, si Dios pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquiera y hacerlo cantar, hacerlo meditar, hacerlo exclamar y decir gracias, Padre, por lo que has hecho con mi vida. Lo bueno, decía alguien, lo bueno que vean en mí no es ni siquiera por mi naturaleza o por mi madurez, por los años de vida o por las canas que ya tengo en mi cabello. Lo bueno que ustedes, lo poquito bueno que puedan ver de mí es por gracia de Dios. Y lo malo que vean, bueno, oren por esa maldad que todavía vean, para que Dios siga orando. Y yo lo haré también por ustedes. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos aliente a vivir para Él en todo momento, en medio de nuestras adversidades y nuestras circunstancias. Oremos. Gracias, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Padre, porque a ti te plació en un tiempo determinado antes de que naciéramos escogernos, Señor. No lo merecíamos, Señor. Inclusive no merecíamos despertar esta mañana, Señor. Pero ha sido tu gracia, ha sido tu amor, Señor, ha sido tu bondad, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tanta misericordia en cada uno de nosotros, por tu gracia, Señor, por la manera como tú nos has bendecido durante todos estos años, Señor, por esta manera como tú has venido obrando en cada uno de nosotros, por esa transformación continuamente que estás llevando a cabo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Bendito y adorado sea tu nombre en todo momento, Señor. Guárdanos esta mañana, en este día, Señor. En ti confiamos plenamente y en la esperanza de la pronta venida de tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén.